Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Espíritu, alma y cuerpo es una enseñanza que verdaderamente transformó la vida de nuestra iglesia y de nuestro ministerio. Yo ya había escuchado, pues soy el templo del Espíritu Santo, pero en realidad nunca lo había entendido, porque me preguntaba cómo funciona eso. Espíritu, alma y cuerpo me lo explicó. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión del miércoles de la verdad del Evangelio. Esta es la mitad de mi segunda semana enseñando acerca de un tema que he titulado Espíritu, alma y cuerpo. Esta es la revelación que el Señor usó para activar mi vida cristiana. Nací de nuevo a la edad de 8 años, pero cuando tenía 18 tuve un encuentro milagroso con el Señor y supe que Dios me amaba, pero no podía entenderlo. Fue confuso porque sabía que no lo merecía. Y estuve batallando hasta que recibí esta revelación probablemente cerca de 3 años después de que tuve ese encuentro milagroso. Y como 3 años después finalmente comencé a entender que mi espíritu había cambiado y que Dios es espíritu. Juan 4:24 dice esto: y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y debido a que Dios es espíritu, Él me ve en el espíritu. Y cuando nací de nuevo, me convertí en una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Y cuando recibí esta revelación, fue entonces que entendí cómo podía relacionarme con Dios. A través del Espíritu nacido de nuevo, me hizo una nueva persona. Él no trata conmigo con base en mis acciones físicas ni mis pensamientos. Él está al tanto de todas esas cosas y quiere que actúe y piense correctamente porque afecta la manera en que me relaciono con las personas y lidio con el diablo. Y el diablo se aprovecha de mis acciones y pensamientos equivocados, pero Dios me ama en base a quién soy en el Espíritu. Eso revolucionó mi vida y es sobre lo que he estado enseñando. Y en los primeros 2 días de esa semana estuve hablando de este punto que algunas personas dicen: bien, entiendo que cuando nací de nuevo fui creado en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24, 1 de Juan 4:17, tal como es Jesús, soy yo en este mundo. Esa es la manera en que fui creado cuando nací de nuevo, pero he pecado y lo he perdido. ¿Y ahora qué hago? Bien, te mostré en Efesios capítulo 1, verso 13, que una vez que crees, una vez que confiaste en Dios, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso significa que estás revestido, empacado al vacío por el Espíritu Santo, y cuando pecas, ese pecado entra en tu cuerpo, entra en tu alma y en tu mente y habrá consecuencias. Satanás tomará ventaja de ti debido a eso, Romanos 6:16. Pero no penetra el sello alrededor de tu espíritu. Entonces tu espíritu permanece santo y justo y nunca tiene que ser limpiado una segunda vez. Y sin embargo, el cristiano promedio todavía tiene la mentalidad del cristiano del Antiguo Testamento, o no cristiano, sino santo del Antiguo Testamento, que cada vez que pecaba tenía que traer un sacrificio por ese pecado, y había un día de la expiación. Un día de cada año donde el sumo sacerdote entraba en el lugar santo y ponía la sangre sobre el altar para expiar los pecados de todas las personas, y eso tenía que hacerse cada año. Se hizo de esa manera por miles de años. Y el cristiano promedio se siente de esa manera, que cuando fuiste perdonado, cuando naciste de nuevo, fuiste perdonado solo hasta ese punto en que naciste de nuevo. Y luego cada pecado que cometas después de que eres salvo tiene que ser confesado y puesto bajo la sangre, y entonces pierdes tu salvación o pierdes los beneficios de tu salvación. Eso no es lo que esto dice, y ayer usé la escritura en Hebreos capítulo 9, en el verso 12, hace un contraste con la manera en que se hacía bajo el antiguo pacto e intenta llevar a la gente para que esté bajo el nuevo pacto. Sucedió un cambio, y esto es lo que dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, hablando de Jesús, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hombre, eso es tan poderoso. Pasé todo el día de ayer en la transmisión hablando de esto. Si se pone atención a las palabras, Él entró solamente una vez al lugar santísimo y obtuvo redención eterna, no una redención momentánea hasta que pecas y entonces la pierdes. No, redención eterna, y solo entró ahí una sola vez. Jesús no está volviendo a aplicar su sangre. Piénsalo de esta manera.
¿Cuántas personas son salvas diariamente? No lo sé, pero te aseguro que son millones. ¿Y cuántos cristianos que ya son salvos pecan diariamente? Estoy seguro que son millones multiplicados, cientos de millones, y están confesando sus pecados y pidiéndole a Dios que perdone sus pecados. Si Jesús tuviera que hacer una expiación física y poner su sangre sobre el altar cada vez que alguien nace de nuevo, o cada vez que alguien que ya ha nacido de nuevo peca y luego se arrepiente y le pide a Dios que lo perdone, sería imposible hacerlo. La Escritura dice aquí en Hebreos capítulo 10, en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La terminología es muy importante. Jesús no está trabajando y constantemente reaplicando su sangre cada vez que alguien es salvo. No, Él aplicó una sola vez, una vez que entró en el lugar santísimo y obtuvo la redención eterna, no solo por las personas de su época, sino por las personas en nuestro tiempo también. Una vez que naces de nuevo, tus pecados del pasado, presente e incluso los que no has cometido aún, Él ya se encargó de ellos, ya se hizo el pago por todos ellos. Hombre, ayer dije muchísimas cosas sobre esto. Si te perdiste alguna de las enseñanzas, por favor, consíguelas. En el versículo 13 continúa diciendo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Escribí un libro que titulé ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y el subtítulo es Un estudio de la conciencia. Y usé precisamente estos mismos versículos, que una de las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto son muchas, pero una de ellas es que la persona bajo el antiguo pacto nunca podía limpiar su conciencia. Dice aquí mismo en Hebreos capítulo 9, en el verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero bajo la nueva conciencia, bajo el nuevo pacto, para que podamos servir al Dios vivo. Si nuestra conciencia no está limpia de obras muertas, entonces no puedes servir al Dios vivo. Si sigues sintiendo que cada vez que pecas tienes una nueva ofensa entre Dios y tú, ¿cómo podría Dios amarte? Nunca serás eficaz en tu servicio a Dios. Sabes, mi hermana, ella era 9 años mayor que yo, ahora ya está con el Señor. Pero cuando era más joven, ella tenía una hija que había probado la gran paciencia de mi hermana. Hablo de que su hija era un dolor de cabeza, y eso es decirlo con amabilidad. Y en fin, mi hermana estaba preparando la cena una ocasión. Su esposo era profesor de la Universidad Bautista de Oklahoma, y él iba a llevar como invitado a su amigo de la universidad a casa. Así que iban a tener invitados. Mi hermana preparaba la cena y mi sobrina simplemente alteró mucho a mi hermana y le colmó la paciencia. Y mi hermana Joyce, quien era una mujer muy piadosa, hablo de que amaba a Dios, ella fue a prisiones por décadas, llevó a cientos, tal vez miles de personas al Señor y simplemente amaba a Dios. Era una gran mujer, pero su hija simplemente alteró mucho a mi hermana. Estaba distrayéndola y le pegó. La aventó al suelo y tan pronto hizo eso, ella se sintió terrible y subió corriendo las escaleras. Se aventó a la cama y ella todavía tenía la comida cocinándose. Venía un invitado a cenar y simplemente clamó y dijo, Dios, necesito ayuda. Ella dijo, si empiezo a llorar, no voy a salir de aquí hasta mañana temprano. Perdón por lo que hice. Y ella dijo, ayúdame, ¿cómo puedo lidiar con esto? Y sabes, el Señor le dijo, Joyce, cuando tú tenías 8 años y recibiste mi perdón, yo ya me encargué de este pecado. Sabía que sucedería, ya me encargué de eso. Esta no es una nueva ofensa entre tú y yo. Eres perdonada, puedes pararte y seguir adelante. Y eso le permitió poder recuperarse y bajó y terminó de cocinar y llegó el invitado y demás. Ahora, eso no facultó a mi hermana para decir, bueno, ya que Dios ha visto esto y me ha perdonado, simplemente puedo golpear a mi hija cuando yo quiera. Así que ella no bajó para comenzar a golpear a su hija. La facultó para poder recuperarse,
para sentir que Dios la amaba, y ella bajó y se arrepintió con su hija y le pidió perdón por pegarle y siguió adelante. Hombre, ese es un gran ejemplo, pero mira, si no entiendes esto, y cada vez que haces algo equivocado piensas, oh Dios, te entregué mi vida, y mira que hice algo malo, que fue completamente contrario a lo que me comprometí, Dios, y sientes que tienes que hacer penitencia y que tienes que hacer algo, simplemente no puedes volver a entrar en la presencia de Dios como si nada hubiera pasado, así que tienes que sufrir por una semana o 10 días o lo que sea hasta que sientas que has pagado tu penitencia. Sabes, de hecho hubo un hombre que vino a mi servicio en Dallas una ocasión, y este hombre se remangó la camisa, se enrolló sus mangas y luego una pierna del pantalón y mostró sus rodillas. Sus manos y sus codos, tenía cicatrices en todo su cuerpo, y eso era de cuando fue católico, era mexicano, y cuando estuvo en México, él gateó 5 kilómetros sobre vidrio roto para hacer penitencia. Hay personas que durante la Cuaresma de hecho se crucifican, por lo general no llegan al punto de morir, pero literalmente sufren tremendamente, pensando que de alguna u otra manera su sufrimiento los hace aceptables para con Dios. Eso hace justo lo opuesto, es de hecho una ofensa para Dios. Eso está diciendo que lo que Jesús hizo no es suficiente. Yo también tengo que sufrir. Y te diré que eso es una ofensa para Dios, hacer todas esas cosas donde por medio de la Cuaresma te niegas a ti mismo y no comes ciertas cosas. Ahora, si quieres ayunar para disciplinarte y para negarte a tu cuerpo y ponerlo bajo sumisión, ese es el uso correcto de un ayuno. Pero si estás ayunando para verte miserable y sufrir para decir, oh Dios, he sufrido, ¿actuarás ahora? No, eso no funciona. Eso de hecho es una ofensa contra Dios, porque está diciendo que lo que Jesús hizo no es suficiente. Tengo que agregarle mi sufrimiento, mi esfuerzo. Eso es completamente contrario a la gracia de Dios. Pero eso está diciendo que tienes que limpiarte de estas obras muertas y hacer que tu conciencia llegue al punto que en vez de que se sienta que tienes que expiar por tus pecados, que Jesús ya lo hizo. ¿Y cómo sucede eso? Debido a que Él entró una sola vez al lugar santo, obteniendo la redención eterna para ti. Tus pecados pasados, presentes, futuros ya han sido perdonados y limpiados si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Luego, en el siguiente versículo dice, así que, por eso es Jesús, mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, en el versículo 12 dice que entró una sola vez al lugar santísimo y obtuvo la herencia eterna. El versículo 15 dice que obtuvo redención eterna para nosotros. ¿Qué parte de eterna no entendemos? Cuando la Escritura dice que obtuvo herencia eterna y en Efesios capítulo 1, creo que es el versículo 7 y también Colosenses capítulo 1, olvidé qué versículo es exactamente lo mismo. Dice, tenemos redención, esto es, el perdón de nuestros pecados. Entonces cuando dice que Jesús obtuvo redención eterna, Él obtuvo el perdón eterno de los pecados para nosotros. No solo perdón hasta la siguiente vez que pequemos y luego tenemos que arrepentirnos y cubrirlos con la sangre, sino que obtuvo perdón eterno por los pecados. Incluso los pecados que aún no has cometido ya han sido pagados. Tienes redención eterna y herencia eterna. No momentáneas, sino redención eterna. Si esto solamente está hablando acerca de los pecados que fueron perdonados hasta el momento en que naciste de nuevo, pero entonces todos los pecados en el futuro tú tienes que hacer que esos estén cubiertos bajo la sangre y que sean perdonados, bueno, déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si mueres y no confesaste un pecado? La Biblia dice que ninguna cosa inmunda puede entrar en el cielo. Entonces, ¿eso significa que no puedes ir al cielo? ¿Cómo funciona esto? De nuevo, es imposible que lleves una vida totalmente sin pecado. Ahora, hay algunas personas que predican eso, pero cuando lo hacen, tienen que comenzar a hacer del pecado una lista de ciertas cosas. Pero si te guías por lo que dice la Biblia, ¿sabías que la Biblia habla de que pecas con tus intenciones? Jesús dijo que si deseabas a una mujer, es lo mismo que si hubieras cometido adulterio. Si odias a una persona en tu corazón, es lo mismo que si hubieras asesinado, y más y más.
entonces el pecado no solamente son actos físicos que cometemos, sino los pecados mentales y emocionales que cometemos. Y también hay pecados por omisión. En otras palabras, la Escritura dice en Efesios capítulo 5 que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Hay algún hombre viendo este programa quien cree que ama a su esposa y que la trata como Cristo trata a su iglesia? Ahora, podrías hacerlo mejor que yo, podrías hacerlo mejor que como lo hacías en el pasado, podrías encaminarte con esa meta, pero ¿eres perfecto? Jesús es perfecto en su relación con nosotros. Su amor hacia nosotros es perfecto. Él nunca tiene un destello carnal. Nunca actúa en la carne ni empieza a tratar mal a las personas y luego tiene que arrepentirse. ¿Hay alguien viendo esto quien se atrevería a decir que cree que es perfecto en su relación con su esposa? Y dice que la esposa debe respetar a su esposo de la misma manera que la iglesia respeta a Cristo. Podría haber mujeres que lo estén haciendo mejor que mi esposa. Tal vez lo hacen mejor que alguien más. Podrías estar haciéndolo mejor que otra persona, ¿sabes? Pero tienes el orgullo suficiente. Eres tan arrogante para pensar que lo haces perfectamente y que lo podrías hacer mejor. Pues te aseguro que Jesús quiere que lo respetemos. Y se supone que debe hacerse a la perfección. Así que aunque no andes robando, asesinando y saqueando y haciendo cosas así, pero si no eres el esposo perfecto o la esposa perfecta, el papá o la mamá perfectos, si nunca cometes un error, a menos que nunca cometes un error, necesitas entender que tienes redención eterna. Y esos pecados que aún no has cometido ya han sido limpiados, todas sus debilidades y fallas. Dios está tratando contigo justo como si nunca hubieras pecado. Esa es mi definición sencilla de la palabra justificado, justo como si nunca hubiera pecado. Y esa es la manera en que Dios trata conmigo, porque Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Él te está mirando en tu espíritu, si ya has nacido de nuevo, si lo has hecho tu Señor y te has vuelto una nueva criatura en Cristo Jesús, entonces tu espíritu es perfecto. Fue creado en justicia y santidad de la verdad. Fue sellado por el Espíritu Santo y cuando pecas como cristiano puede entrar en tu cuerpo y en tu mente, tu parte mental y emocional, es donde causa problemas, condenación, enfermedad y más cosas, pero no penetra el sello alrededor de tu espíritu. Tu espíritu permanece santo. Dios es espíritu, Él te está viendo en el espíritu, Él te ve perfecto, incluso cuando tú y tus acciones no son perfectas. Hombre, eso es maravilloso. Él entró una sola vez y obtuvo redención eterna y herencia eterna. Y sigue hablando de estas mismas cosas en el capítulo 9. Solo voy a elegir algunos versículos para leértelos, pero en Hebreos capítulo 9, en el verso 24 dice: Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano y figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ve, este es exactamente el punto que he estado estableciendo toda la semana. Hebreos capítulo 9 es para mostrarte que bajo el antiguo pacto, cada vez que pecabas tenía que haber una nueva ofrenda por tu pecado, y había un día de la expiación para cubrir todo lo que no hiciste una vez al año. Entonces el sumo sacerdote entraba cada año para hacer este día de la expiación. Pero en el verso 25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez. Y de nuevo, el énfasis es en una vez. Hay 5 veces distintas en solo unos pocos versículos donde está contrastando el antiguo pacto. Cada vez que pecabas tenía que haber muchos sacrificios, pero Jesús, un sacrificio, un solo sacrificio. El sacrificio que Jesús hizo hace 2000 años en la cruz en Jerusalén pagó por tus pecados y mis pecados por adelantado, e incluso los pecados que no hemos cometido aún ya han sido perdonados. Ahora, eso no significa que el pecado no tenga consecuencias, porque Romanos 6:16 dice que Satanás tiene acceso a tu vida cuando pecas. Entonces tú no quieres pecar porque le da acceso a Satanás a tu vida. No estoy diciendo que el pecado es algo que simplemente podemos olvidar ahora porque Jesús pagó por él. Es justo lo opuesto.
que si verdaderamente aceptas el perdón que Jesús ha dado, te llena de agradecimiento. Tú amarás tanto a Dios cuando entiendes que Dios te perdonó inclusive antes de que lo pidieras. Ahora, si no pides y recibes, entonces su expiación valdrá cero porque tú tienes que decir amén a su sí, a lo que Él ha hecho. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es la parte de Dios, la fe es tu parte, y cuando dices amén y recibes lo que Él ha hecho, entonces esa salvación que Él proveyó hace 2000 años se lleva a cabo en tu vida. Y una vez que entiendes que tus pecados ya han sido limpiados en el hombre espiritual, eres una nueva criatura. Estás sellado con el Espíritu Santo. El pecado puede darle entrada a Satanás en tu cuerpo y en tu mente, pero no en tu espíritu. Dios es un espíritu. Dios te ve en el espíritu. Una vez que entiendes esto, hará que ames más a Dios, que le sirvas más y que vivas con más santidad sin proponértelo de lo que lo has hecho a propósito. Hombre, esa es una verdad muy, pero muy maravillosa. Y entonces dice de nuevo en el versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesús solamente murió una vez por los pecados de toda la raza humana. Tú no tienes que ser perdonado de nuevo cada vez que fallas. Jesús tomó todo nuestro pecado por completo, no solamente mi pecado individual o tu pecado individual, sino el pecado de la raza humana, el pecado de cada persona. ¿Sabes? A todo asesino en serie podrías mencionar a Pol Pot, puedes mencionar a Hitler, puedes mencionar a Stalin, puedes mencionar a Genghis Khan, toda la gente, todos los asesinos, toda cosa pervertida, toda impiedad que ha sucedido en este planeta desde el pasado hasta el futuro. Jesús tomó todo ese pecado. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. 1 de Pedro 2:24. Jesús se hizo pecado por nosotros. 2 de Corintios 5:21. Él no solo probó el pecado, Él se volvió pecado. Él cargó el pecado de toda la raza humana, incluso de las personas que no lo aceptaron. Él pagó por sus pecados. Ahora, si no aceptan ese pago, pues entonces tendrán que responder por su propia cuenta, pero el pago ya ha sido hecho. Y si entiendes esto, simplemente cambia todo. Prácticamente la iglesia está diciendo, bueno, Jesús pagó por tus pecados hasta un punto, y entonces cada vez que peques tienes que confesarlo, tienes que lidiar con todas estas cosas. Si la salvación dependiera de que tú confieses cada pecado, nadie sería salvo. Tengo más que compartir sobre eso, pero tengo que hacerlo mañana. Este es mi libro sobre espíritu, alma y cuerpo, y te prometo que esto transformará tu vida. Si te bendice tanto como me bendijo a mí, esto te transformará por completo. Así que te animo a que obtengas el libro. Lo tengo en español, tengo guías de estudio, tengo CDs, DVDs. Escucha a nuestro anunciador y por favor llama o escribe hoy. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número, llámanos y permítenos orar contigo hoy. Sabes, el Señor me dio una gran visión y hemos sido bendecidos hasta ahora. Pero todavía hay mucho de lo que Dios me está dirigiendo a hacer. Estoy creyendo por 10,000 asociados nuevos. Ya tenemos más de $120 millones según el valor de los edificios tan solo en los últimos 9 años. Pero en mi corazón todavía tengo el plan de construir edificios para nuestros estudiantes con el valor de $120 millones, quizás $200 millones. Para un centro de actividades, queremos construir un alojamiento para estudiantes de la cual tenemos un diseño preliminar que te muestra la idea de cómo se vería. Pero necesitamos esta vivienda para estudiantes y necesitamos personas que sean asociadas.
Estoy creyendo por 10,000 asociados nuevos. Te pido que ores al respecto y si el Señor dice que lo hagas, únete a nosotros y ayúdanos a cambiar las vidas de las personas por medio de Charis Bible College. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Esta enseñanza completa está disponible en forma de libro, de guía de estudio, CD o DVD. Tú puedes obtener estos productos, así como muchos otros recursos valiosos en español cuando visites nuestro sitio web awmi.net/español. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio. Y solo quiero mostrarte todos los materiales que tenemos traducidos al español. Ni siquiera sé cuántos libros son, pero son docenas de libros. Tenemos guías de estudio. Tenemos muchísimos materiales de estudio que hemos diseñado para que recibas de parte del Señor. Y en verdad me gustaría invitarte a que por favor aproveches esto. Puede cambiar tu vida. Hemos visto millones de personas que han sido bendecidas. Dios te ama y todos estos materiales están aquí simplemente para ayudarte a crecer. Así que échales un vistazo. Nuestro anunciador te dará información acerca de cómo puedes recibir nuestros materiales de estudio en español. Puedes solicitar estas enseñanzas a través de nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Quiero anunciarte que hemos iniciado un Charis Daily Life Bible Study en inglés. Por casi 2 años hemos presentado un estudio bíblico cada martes por la noche. Ahora tenemos 5 días a la semana. Hemos cambiado los horarios para poder ajustarnos al horario de la mayoría de las personas. Va a ser muy bueno. Vamos a presentar nuestros instructores del Instituto Bíblico y será una bendición. Así que recuerda que ahora tenemos un Charis Daily Life Bible Study en inglés 5 días a la semana. Quiero que sepas que cuando tú apoyas a Andrew Wommack Ministries, también apoyamos muchísimo a otros ministerios. De hecho, nosotros fundamos a Misión de Rescate en Colorado Springs, que ahora es el mayor distribuidor de comida, ropa y mobiliario en Colorado Springs. Apoyamos orfanatos, tenemos ministerios que ayudan a niños que han sufrido tráfico sexual. Apoyamos a centros de embarazo, que de hecho han disminuido el índice de abortos en Colorado a uno de los más bajos en la nación. Y hay muchos proyectos en los que participamos, así que cuando tú nos apoyas a nosotros, nos estás ayudando a alcanzar a gente de todo el mundo.